Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por todo. Yo declaro en el nombre, Padre, de tu Hijo amado, que ningún espíritu de conformismo, de apatía, de indiferencia, de distracción, de sueño, de lo que sea, me robará la palabra de Dios. Por lo tanto, esa palabra la recibo con gozo y con alegría. Y yo te pido que me des la gracia y la sabiduría, la revelación, el entendimiento de ella. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Te amamos y te honramos, Padre bueno, porque tú eres grande y poderoso. Damos gracias al Señor en este día. Aleluya. Así que, hermanos, pónganse bien, no estén tan serios. Debemos de estar contentos porque el Señor nos tiene con vida a nosotros, nos tiene con salud. No sé si alguien esta mañana está con hambre en este lugar. ¿Cuántos desayunaron hoy? ¿Cuántos están ayunando? Ok, ninguno está ayunando, quiere decir que todos desayunaron. Así que entonces si estamos desayunaditos, no me pongan cara de triste ni de así como de que están apaleados. Por un momento aguanten, hermanos. Traten de poner una cara bien contento para que el Señor se goce, porque sabe, hermanos, dice la palabra que al Señor le agrada que su pueblo le alabe y también que esté contento. Y cuando está triste por alguna razón, pues se le entiende, pero la tristeza no dura para siempre. Es simplemente momentánea, es circunstancial y la tristeza es algo del alma, algo que nosotros podemos tomar control en el nombre de Jesús desde nuestro espíritu. Voy a llevarles a ustedes a la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 10. Si alguien nos está visitando en este día, bienvenido sea, bienvenida sea. Nos gozamos por tenerle en este lugar. Y cada uno de ustedes, hermanos, también bienvenidos a este lugar. Gloria al Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Hebreos 8:10 dice, por lo cual ¿qué? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en y ninguno engañará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta ¿dónde? Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por, y lo que se da por viejo, y lo que se envejece, se muere. Amén. Así que ¿cuántos se van envejeciendo? Ninguno. Gloria a Dios. Aquí estamos rejuveneciéndonos. Así que, hermanos, estamos rejuveneciéndonos, vamos de gloria en gloria, nada de viejo. Cada día más jóvenes. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria al Señor. Y si usted ve alguna cana por ahí, pues simplemente ignórela. Dígale, se ve linda esta canita. Gloria a Dios por ella. Pero lo importante es no lo que está por fuera, sino lo que está por dentro. Aleluya. Aunque lo de afuera se desgaste, dice Pablo, no obstante el interior de nuestro se renueva de día en día. Así que por dentro nosotros nos vamos rejuveneciendo cada vez más, cada vez más. Por eso es que vamos a vivir por la eternidad, hermanos. Por eso es, porque cuando usted llegue donde el Señor, usted se sigue rejuveneciendo y rejuveneciendo y rejuveneciendo, que va a pasar toda la vida en una vida rejuvenecida completamente delante de Dios. Cuentan algunos, yo no he estado con ellos en este lugar, pero cuentan algunos que han ido al cielo, ¿verdad?
testimonios que cuentan, ¿verdad? Yo no dudo, yo creo que sí es posible, que se han encontrado con Abraham, que se han encontrado con gente como muchos, que el Señor les ha permitido estar en el cielo, y se imaginan a Abraham, un viejito con barba blanca y todo, con un bordoncito ahí, cuando ven a un muchacho de 33 años, y le dice el Señor, ¿y este quién es? Ese es Abraham. ¿Cómo que Abraham? Pero yo a Abraham me lo imaginaba viejito y como un ancianito, porque en el cielo, hermanos, en el cielo nadie se envejece, todos son jóvenes ahí. Tenemos la vida eterna de Dios. Así que, ¿ustedes creen que van a ver a sus papás allá viejitos, arrugaditos? No, allá no lo van a ver así, hermanos. Ustedes van a ver a sus padres jóvenes allá, si el Señor les permite verlos. Amén. Y si ustedes también, y bueno, si se fueron con el Señor, ¿verdad? Y si ustedes se van con el Señor también, entonces los vamos a ver allá. Y obviamente no como padres, sino como hermanos, porque todos tenemos un mismo Padre, que es nuestro Dios. Pero lo cierto es, hermanos, es que vamos rejuveneciéndonos de gloria en gloria. Por eso lo importante es, no es como usted y yo nos vemos por fuera, sino cómo nos vemos por dentro. Y por dentro nos vamos viendo cada día más. Algunos ahí. ¿Cómo nos vemos por dentro, hermanos, cada día? Amén. Porque vamos siendo renovados de gloria en gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dice Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra la dice el Señor, la dice el escritor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, retomando el contexto de lo que dice en Jeremías capítulo 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ezequiel 36, 25 al 28 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, diga agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Cuántos han sido limpiados? De todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo. ¿Cuántos tienen corazón nuevo? Y pondré un espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón insensible, ese corazón que no quiere oír a Dios, dice el Señor, lo arrancará, pondrá un corazón de carne, quiere decir un corazón sensible a Él. Aleluya. ¿Cuántos quieren tener un corazón sensible? Dice, pondré un corazón sensible y quitaré el corazón de piedra, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Por Dios. Otra escritura más, segunda carta a los Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Diga conmigo, un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dice que somos ministros de un nuevo pacto. ¿Qué es ministro? Vamos a ver si ustedes me ayudan con la palabra ministro. ¿Qué es ministro? Ministro, ministrare, ministrar, todo eso tiene que ver con simplemente servir. Ese es un ministro.
un servidor, un servidor. Aquí cuando dice ministro no está hablando de pastores, de apóstoles, no está hablando o está hablando de ellos, pero está hablando de todos, tanto del pastor, del apóstol, del profeta, del maestro, del diácono, del que sirve, del que lava, del que limpia, del que hace, de todos los que de alguna manera u otra trabajan en la congregación del Señor, todos los que hacen algo, todos. Es más, aquí todos los que estamos aquí hemos sido llamados a hacer algo en la obra de Dios, todos. Quizás no lo mismo, pero en alguna área donde nosotros estemos sirviendo al Señor, ahí en esa área estamos siendo ministros, porque estamos ministrando. Cuando usted ayuda a alguien, usted le está ministrando a alguien. Cuando usted hace algo por alguien, usted está ministrándole a alguien. Cuando usted le da un vaso de agua a alguien, usted le está ministrando a alguien. Todo lo que hagamos tiene que ver con servir, hermanos, y esa palabra servir y ministrar es la misma cosa, no es nada diferente. Nosotros a veces decimos el ministro del Señor, como pensando de que son las personas que están en un cierto rango, pero ministro, hermanos, es servir. A mí me da cólera mucho, pero cólera buena, con los llamados ministros del gobierno, que cuando llegan a un puesto del gobierno, se creen que nosotros somos los que tenemos que servirle a ellos, cuando más bien es al revés. Ellos nos tienen que servir a nosotros, porque nosotros los elegimos para que ellos estuvieran ahí. Cada persona que tiene un puesto público, en una caja, donde sea, hermanos, que llegan y quieren hacer de la gente, cuando llegan ahí quieren mandar a medio mundo, pero tienen mal ubicado, tienen malísimo ubicado el puesto que tienen en ese lugar. Porque desde el momento que toman un cargo público, están para servir al público, no para que el público les sirva a ellos. De igual manera nosotros, los pastores, los que servimos al Señor, cuando fuimos llamados a lo que hacemos, no hemos sido llamados a que nos sirvan, a servir, a servir. Amén. Y la iglesia no ha sido llamado para que le sirvan, la iglesia ha sido llamada para servir. Todos hemos sido llamados para servir, hermanos. Y por eso, aquí, el más grande delante del Señor no es el que es servido. Dice Jesús que es el que sirve más. El que más sirve es el más grande delante del Señor. Así que cuando usted ve a alguien sirviendo y sirviendo y sirviendo, con esa actitud de servir, esa persona puede estar en mayor rango que muchos otros. Porque eso fue lo que Jesús estableció, que marcaría la diferencia en el reino. En el reino, el que sirve es el mayor y el que es servido es el menor. En este mundo es al revés, pero en el reino de Dios es el que sirve. Por eso la palabra nos llama a nosotros ministros. Digo, amigos, somos ministros. Si esa palabra le suena muy dura para usted, como que usted siente que le cae demasiado pesado y es mucho peso, pues diga, yo soy llamado a servir. Soy ministro, soy servidor. Somos servidores. ¿Y servidores de qué? De acuerdo a esa palabra dice que somos servidores de un nuevo pacto, de un nuevo pacto, de una nueva alianza. Yo les he estado hablando a ustedes del pacto, de los pactos, de la importancia de los pactos. Y nosotros estamos ahorita en un pacto. ¿Cómo se llama el pacto en el que nosotros estamos? ¿Cómo se llama el pacto en el que nosotros estamos, hermanos? El pacto de la gracia. Estamos en el pacto de la gracia. Así que usted y yo somos parte de ese pacto de la gracia, servimos a un nuevo pacto y dice la palabra que ese nuevo pacto al que nosotros servimos es un pacto que no es de la letra, sino que es un pacto que es del Espíritu. ¿Por qué es un pacto del Espíritu y no de la letra? El pacto de la letra es el pacto que Dios hizo con Moisés, que lo escribió en piedras. Se le llama el pacto de la letra, porque Dios lo escribió en piedra, para que lo vean. El pacto de la gracia no es un pacto escrito en piedras, es un pacto que Dios escribe en el corazón de cada persona. Cuando alguien nace de nuevo y se convierte a Jesús, dice la palabra que en el corazón de esa persona Dios escribe la palabra y entonces nadie más enseñará a su hermano,
¿Por qué? Porque la palabra no está escrita en el cerebro, está escrita en el corazón de la persona. Así es, hermanos. Cuando usted nace nuevo, hay algo que se escribe dentro de usted. La ley de Dios se escribe dentro de usted. Aunque usted no lo crea, o tal vez aunque usted no lo entienda, ¿cómo será eso? Pero así es. Por eso dice la palabra que somos ministros de un nuevo pacto. No de la letra, porque la letra mata, sino del Espíritu. Sino del Espíritu. Por eso lo que nosotros compartimos es vida. Aleluya. Ahora, hermanos, toda esta palabra que hemos leído aquí, este pasaje habla de 5 acciones cruciales que Dios ejecuta en el hombre. 5 acciones importantes. Número 1, habla de limpiarnos con agua limpia. ¿Cuántos son limpiados con agua limpia? Habla de darnos un corazón nuevo. Habla de darnos un espíritu nuevo. Y habla de quitar el corazón de piedra para poner un corazón y habla de poner el Espíritu de Dios dentro de nosotros. 5 cosas de las que habla la palabra de Dios en este pasaje. Estas 5 cosas. Ahora, hermanos, estas 5 acciones de Dios, porque son acciones que Dios hace en nosotros, no es nada que usted y yo hacemos. Limpiarnos, solo Dios nos puede limpiar. Poner un corazón nuevo, solo Dios lo puede hacer. Cambiar el corazón de carne por el de piedra, por el de carne, solo Dios lo puede hacer. El poner el espíritu de Él en un corazón nuevo, solo Dios lo puede hacer. Todas estas acciones son acciones netamente correspondientes a Dios. Ningún ser humano, con ninguna fuerza, con ningún mérito, puede lograr estas cosas. Estas 5 acciones divinas, combinadas entre sí, producen en nosotros 5 realidades sobrenaturales. Digo, amigos, 5 realidades sobrenaturales. Es decir, ¿qué producen en nosotros estas 5 cosas que miramos anteriormente, que nos dice la palabra del Señor en todos los pasajes que leímos? Número 1, nos dice que tendremos un conocimiento interior de Dios. Digo, amigo, conocimiento interior de Dios. Por experiencia personal, no por información. Así que lo primero que esas 5 cosas nos dicen a nosotros es que vamos a recibir un conocimiento interior de Dios. Usted no va a conocer a Dios con su cerebro, usted va a conocer a Dios con tu corazón. Lo va a conocer en tu espíritu. Va a tener una convicción de Dios dentro de usted. Si usted ha sido limpia, tiene un corazón nuevo, si usted tiene un espíritu nuevo, si tiene un corazón sensible y si tienes... en fin, todas las 5 cosas que hablamos. Esas 5 cosas, lo número 1 que producen usted y en mí, ¿sabe qué es? Conocimiento de Dios interior. Conocimiento de Dios interior. Conocemos a Dios dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Esto es lo que no hace la religión, hermanos. La religión no puede llevar a Dios al conocimiento del hombre de manera personal y de manera interior. Esa es una obra de Dios. Lo segundo que produce es que adquirimos habilidad divina para andar en sus estatutos. Yo les dije a ustedes la semana anterior que hemos estado hablando de los pactos, que a algunos se les hace un lío cuando decimos tienen que caminar en los pactos, tienen que andar en los pactos. Si usted se sale del pacto, se pierde de la bendición de Dios y entonces la gente empieza a pensar, ay Dios mío, ahora sí es cierto, ¿y cómo le hago para cumplir estos mandamientos? Porque es como volver a la ley. Bueno, lo que nos dice esta palabra y lo que estamos viendo y lo que les he estado tratando de explicar a ustedes es que cuando estas acciones se dan en nosotros o están en nosotros, lo que hace es que esas acciones nos dicen a nosotros que nosotros podemos andar en los estatutos de Dios, caminar en ellos. Caminar en ellos. Caminar en ellos, hermanos, sin ningún problema. Caminar en ellos sin ninguna dificultad. Porque se vuelve parte de nosotros. Se vuelve natural. Vivir caminando en los estatutos de Dios se vuelve natural. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios morando dentro de usted, caminar con Dios no es difícil. No es difícil. Lo difícil es caminar con Dios
sin tener a Dios dentro de nosotros. Eso sí es difícil. Los número 3 que producen nosotros. Adquirimos una habilidad divina para guardar sus preceptos. Los podemos guardar, los preceptos de Dios. Guardamos su palabra. ¿Y usted la guarda dónde? No la guarda ahí en un libro donde usted la mete ahí debajo lo engaveta. Usted dice, ahí tengo los mandamientos de Dios guardados. Ahí tengo un libro con todos los mandamientos de la Biblia, ahí están todos ahí y ahí están guardados, yo los tengo guardadito. No, eso, hermanos, los guardamos aquí, dentro de nosotros, dentro de nosotros. Eso es lo lindo que tenemos ahora con este asunto del nuevo pacto, hermanos. Y número 4, adquirimos una habilidad divina para ponerlos por obra, no solo para guardarlos, sino para practicarlos también. Podemos practicarlos, porque el Señor nos ayuda a vivir en esos mandamientos. Así que no es nada difícil, hermanos. Eso de que usted hace de buscar a Dios y de tratar de hacer cosas, o eso que usted está haciendo de venir a este lugar y usted dice, hay algo que me lleva a buscar a Dios. Bueno, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Él mismo se encarga de ayudarnos a nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es simple y sencillamente abrir nuestro corazón a Él y decirle, yo quiero que tú vivas en mí, que tú mores en mí, quiero darte la libertad, quiero darte, Señor, el lugar, que hagas en mí lo que tú tengas que hacer, y Él se encarga de hacer lo que usted y yo no podemos hacer, que es guardar los mandamientos y que es cumplir los mandamientos, que es caminar en ellos. 5, adquirimos un conocimiento o obtenemos una nueva comunión con Dios. Diga, amigo, nueva comunión con Dios. Es ahí donde Él llega a ser nuestro Padre y nosotros nos convertimos en su pueblo, en sus hijos. 5 cosas lindas, 5 cosas bellas de lo que pasa de estas 5. Limpiarlos con agua, darnos un corazón nuevo, darnos un espíritu nuevo, quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, poner el espíritu de Él dentro de nosotros. Y las 5 cosas que recibimos a raíz de eso es que tendremos conocimiento interno personal de Dios, adquirimos habilidad divina para guardar sus estatutos, adquirimos habilidad divina para guardar sus preceptos y para ponerlos por obra, y por último, tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios es importante, hermanos, y todo eso es posible con la ayuda del Señor en nosotros. Ahora, hermanos, yo quiero compartir en este día, empezar a compartir algo sobre esto que estamos viendo sobre el nuevo pacto y de lo que nosotros hemos sido llamados. Pregunto, número 1, ¿en qué consiste la diferencia estructural del viejo pacto al nuevo pacto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto? Porque estamos hablando, hermanos, que nosotros somos servidores de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que no es de la letra, sino del espíritu. No es de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué? Porque no está escrito en piedras, sino que está escrito ¿dónde, hermanos? En nuestro corazón. Por eso, usted notará que Jesús, en los mandamientos, cuando Jesús aplicó la palabra y aplicó los mandamientos de la gracia, siempre fue más allá que los mandamientos de la ley. El mandamiento de la ley decía que hay que ver, que hay que tocar, que hay que hacer esto. En el mandamiento de la gracia es más profundo. En el mandamiento de la gracia dice la palabra que con solo ver, con solo codiciar, con solo desear, ya se pecó. Es decir, Jesús llevó un poco más el asunto del pecado, porque Jesús supo y entendió que el pecado del hombre, que el problema del hombre no estaba meramente en lo que hacía afuera. Nosotros siempre pensamos en tratar de arreglar lo que está afuera, cuando el problema no es lo que está afuera, es lo que está dentro. Porque lo que está dentro es lo que hace que se dé lo que está afuera, lo que se produce afuera. Entonces Jesús dijo, el problema no está afuera, está dentro del corazón del hombre. Y Él trata con el corazón del hombre. Digo, amigo, Él trata con el corazón del hombre. Él vino a tratar con quién, hermanos. Por eso lo primero que dice, vea lo que hace este pacto, hermanos. Es que nosotros no entendemos que, mire, hermanos, la iglesia tiene que saber en qué pacto estamos, en qué clase de pacto estamos nosotros. Nosotros no estamos en el pacto ni de Adán, ni el de Noé, ni el de Moisés,
Estamos en el pacto de Jesucristo, en el pacto de la gracia. Y ese pacto de la gracia, yo les dije a ustedes que resume todos los pactos anteriores, las bendiciones de los otros pactos. Pero el pacto de la gracia es superior al pacto de la ley. Es superior. ¿Por qué es superior, pastor? ¿Por qué es superior? Porque este pacto de la gracia, hermanos, es un pacto que Dios establece en el corazón del hombre, del ser humano, de toda persona, de un hombre y una mujer. Dios establece ese pacto dentro de nosotros. No es algo que nos dice, tome el libro, tome las reglas, tome todo esto y apréndase esto y camine de acuerdo a esto. No, no fue que nos dio una regla, no fue que nos dio unas tablas, nos la escribió en el corazón de nosotros. Y además de escribirla, ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué hace, hermanos? Se imparte en nosotros. Viene, dice el Espíritu Santo, pondré mi espíritu dentro de su espíritu, dentro de ustedes. Así que tenemos a Dios morando dentro de nosotros. ¿A cuánto les cuesta ser cristiano? ¿Verdad que no mucho? Usted dice, pastor, a veces sí me cuesta, a mí cuando me arranco sí me cuesta. Bueno, todos nos arrancamos, hermanos. Todos nos enojamos. Todos nos molestamos. Y todos a veces queremos hacer cosas. Pero al final de cuentas, tomamos dominio sobre eso y seguimos manifestando lo que Dios tiene dentro de nosotros, que es su poder y su gracia, su amor y su Espíritu Santo viviendo en nosotros. Así que por esa razón, el problema es que muchas veces nosotros nos sentimos mal y el diablo nos acusa cuando manifestamos alguna reacción de natural, porque como todos hermanos estamos en esta tierra y nos molestamos. E incluso la Biblia dice airaos, quiere decir que nos podemos airar, nos podemos arrancar, nos podemos enojar, podemos hacer muchas cosas, hermanos. Pero lo que no tenemos que dejar es que ninguna de esas cosas nos controlen a nosotros, nos dominen a nosotros. Airaos, pero no pequéis. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien más poderoso en nosotros viviendo dentro de nosotros. Ahora, ¿en qué consiste entonces la diferencia estructural del nuevo y el viejo pacto? Número 1, vamos a ver si está por ahí. La diferencia estructural entre el viejo pacto y el nuevo pacto consiste que el antiguo pacto, basado en la ley escrita en piedra, lo que hacía era demandar cosas que el hombre tenía que hacer, pero que no tenía la habilidad para cumplirlo. En eso sencillamente. Es decir, tome, le voy a dar este reglamento de cosas que tiene que hacer. Esto es lo que tiene que hacer. Pero quiero decirle que no lo puede hacer. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ah? Es lo mismo. Diga, la ley de Dios o la ley de Moisés, aunque nosotros leemos siempre y entendemos que la ley de Dios y la ley de Moisés fue dada para el hombre. Y no está mal, es cierto, fue dada para el hombre. No me malentiendan. Solo que fue dada para el hombre de alguna forma, pero voy a decir esto, nunca fue dada al hombre para que el hombre la cumpliera. La ley de Dios le fue dada al hombre para demostrarle que el hombre no podía cumplirla, sencillamente. Quiero demostrarle a ustedes que ustedes no la pueden cumplir. Sencillamente. Pastor, ¿y cómo se atreve usted a decir esa barbaridad? Eso es una herejía. Yo he entendido que la ley de Moisés fue dada para que nosotros la cumpliéramos. Si la ley de Moisés fue dada para que nosotros la cumpliéramos, ¿sabe qué, hermanos? No habría necesidad de que Cristo viniera. Porque lo que la ley apuntaba era a Cristo. Todos los tipos que encontramos en la Biblia, los tipos, las figuras, las cosas que Dios hace, que dice el escritor de los Hebreos, que son sombra, todo eso lo único que apuntaba era a Jesucristo. Todo apuntaba a Jesucristo, el cordero, la sangre, todos los utensilios del templo, todo lo que se hacía, todo eso apuntaba a una persona, a Jesucristo. Entonces, si entendemos eso que yo les dije a ustedes, hermanos, espero que les quede claro.
sea, ya no tienen problema en eso. Por eso de pronto parece como una mentira, como una herejía, como algo, porque la gente siempre dice, hermanos, ¿cómo es posible que la ley de Moisés fue hecha para el hombre? Y incluso usted todavía ve al hombre hoy tratando de ver cómo cumple la ley. Hay gente que todavía están en el viejo pacto, viviendo y tratando de cumplir la ley, tratando de ver cómo cumplen los mandamientos. Y cada vez que usted y yo estamos tratando de ver cómo cumplimos esos mandamientos con nuestras fuerzas, con nuestro coraje, con nuestros pantalones bien amarrados y con nuestras enaguas bien azocadas, lo que simple y sencillamente estamos haciendo es viviendo en la ley del antiguo pacto y no en el pacto de la gracia. Pablo dice, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? Dice Pablo, ¿la ley es pecado? No es pecado. Porque estoy diciendo aquí que la ley fue hecha de Dios. Y pareciera que fue hecha para el hombre. Sí, para el hombre. Pero no para que la cumpliera. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el hombre jamás podía cumplirla. Es más, no la pudo cumplir. No la pudo cumplir. Para darles muestra a ustedes de esto, el hombre nunca ha podido cumplir la ley. Y cuando usted dice, pero la Biblia habla de hombres rectos, íntegros, con temor a Dios, que caminaron intachable y que fueron esto y lo otro, sí, lo hicieron, pero no fueron gente que vivieron, que caminaron o que cumplieron 100% de la ley. Porque más tarde el apóstol Pablo dice que él era una persona que cabalmente, dice Pablo, que él cumplía la ley más que otros, aventajaba a otros fariseos. Se trataba de apegar a los mandamientos como ningún otro fariseo. Sin embargo, Pablo dice, no hay justo ni aun uno. Y cuando dice que no hay justo ninguno, no había uno, ni siquiera uno, que pudiera cumplir toda la ley. Y Pablo habla sobre eso, hermano. Por eso Pablo tuvo problemas con su gente, porque él le desenmascaró la verdad, la realidad, lo sacó de la mentira y del engaño que él estaba haciéndole creer, que ellos le estaban haciendo creer al mundo, que ellos son los de la ley, cumpliendo la ley, pero que la verdad no la están cumpliendo. Jesús por eso le dijo, ustedes no cumplen la ley. Ustedes me dicen a mí que yo incumplo el sábado. Ustedes no tienen misericordia. Ustedes no hacen justicia. Diezman el eneldo, la menta y el comino, pero no tienen ni justicia, ni misericordia, ni fe. Y entonces, ¿en qué quedamos? O cumplimos todo o no cumplimos nada, porque la Biblia dice que si usted no cumple un mandamiento, se echa todo encima. O cumple todos o no cumple ninguno. Entonces, no sé si me doy a entender con esto, hermanos. ¿Para qué fue hecha la ley? Sigamos adelante. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley, dice Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley lo que vino a hacer es a desenmascarar el pecado. Vino a decir, esto es robo, esto es adulterio, esto es codicia, esto es otro. Y empezó a decir, esto es deshonrar a los padres, esto es, ¿qué más? Otro mandamiento, hermano, ya se me olvidaron. ¿Ah? Esto es mentira. La ley vino a señalar todas esas cosas. Todas estas cosas estaban desde antes de la ley, claro que sí. Antes la gente adulteraba, la gente deshacían y hacía un montón de cosas. Y sin embargo no era codicia. Sin embargo no era mentira. Sin embargo no era adulterio. No era robo. No era deshonrar a los padres. Pero se hacía.
¿Qué hizo la ley? La ley vino a decir, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Vino a desenmascarar y a señalar lo que era pecado. Para decirle al hombre en la condición en que estaba. Para demostrarle al hombre en qué condición se encuentra. Porque el problema es cuando las personas no se dan cuenta que están haciendo lo malo o que en qué están fallando. Hay gente que todavía piensan que no son tan malos. Yo hago obras, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquí, yo hago allá, pero se les olvida que hay cosas que están haciendo que también son pecados. Y pecado es pecado y es transgresión contra Dios. Así que entonces, es decir que el hombre no está capacitado para cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios, diga amigo, la ley de Dios solo la puede cumplir Dios. Solo Dios puede cumplir la ley, hermanos. Solo Dios puede cumplir la ley. La ley de Dios vino a decirnos a nosotros, la ley era necesaria, sí, era necesaria porque vino a decirnos a nosotros, a decirnos que Dios, ¿quién es Dios? Él es un Dios justo, Él es un Dios santo, Él es un Dios puro. Él es un Dios intachable, un Dios impecable, un Dios que no tiene ningún error. Ese es Dios. La ley vino a decirnos a nosotros, así es Dios. ¿Quién puede cumplir esa ley? Solo Dios. Ningún ser humano puede hacerlo. Diga conmigo, solo Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué decimos esto? Porque el mismo que trajo la ley, que fue Moisés, la quebrantó cuando llegó al monte, al pie del monte, que quebró las tablas. Ahí tenemos el mejor ejemplo, hermanos, de quebrantador de ley. El mismo que trajo la ley para el pueblo, las quebrantó en el monte. Él las agarró y quebró las tablas y dijo, esta ley no es para ustedes. Y las quebró. Porque se dio cuenta que el pueblo no las iba a cumplir. Y después fue, Dios le dijo, ahora sí, ya yo las escribí una vez, ahora tiene que escribirlas usted. Escríbalas. Ya yo no las vuelvo a escribir más. Y la segunda vez fue Moisés, entonces tuvo que escribir las tablas. Y traerlas. Y guardarlas. Y meterlas ahí en la caja, en esa caja que se llamaba el lugar donde estaría la presencia de Dios. El arca del pacto. Por eso le llaman el arca del pacto. Y ahí en el arca del pacto estaba la ley del pacto. Y todo ser humano, hermanos, ahí que estaba en ese entonces, simplemente sabían, ahí está la ley del pacto, lo que tenemos que hacer, pero lamentablemente nadie podía cumplir esa ley. Ahora, diga, la ley fue dada para demostrarle al hombre que su estado caído o en su estado caído era imposible cumplir la ley. Simple y sencillamente. ¿Qué nos dice la ley? Ustedes en su estado natural y caído y pecaminoso en el que están, no pueden cumplir esta ley. ¿Cuántos no mienten? Pregunto, ¿cuántos no mienten aquí? Ah, todos mienten. ¿Para dónde van los mentirosos? Así que si nosotros nos apegamos a la ley, hermanos, estamos fritos. Aquí vamos todos para la misma paila del infierno. No se escapa ninguno, hermanos. Solo para darle una muestra. Entonces nosotros, dice la palabra, hemos sido llamados a ser servidores de un nuevo pacto. Porque la única forma de nosotros poder vivir esa ley, esos mandamientos, es solamente con la ayuda de Dios. Sin su ayuda no podemos. Y eso fue lo que vino a decir el hombre. Traigo esa ley para que sepan lo justo que soy yo, para que sepan lo correcto que soy yo, para que conozcan mi justicia. Y yo no tolero el pecado, no tolero la maldad, no tolero nada de lo malo. Pero yo entiendo que ustedes no pueden cumplir esta ley.
Por eso Pablo, hermanos, por eso el apóstol Pablo, refiriéndose a la ley, ¿sabe cómo la llama? Como el ayo, como el maestro. El ayo en aquel entonces, en el tiempo del apóstol Pablo y en el tiempo de Jesús, era la persona que se encargaba de guiar a un niño, de guiar a alguien. Era como un maestro de un niño, como una persona que se le pagaba para que enseñara a un niño en su casa, o alguien con plata simplemente contrataba a un maestro y quiero que le enseñe a mi hijo a escribir, que le enseñe a mi hijo a hacer todo lo que tiene que aprender en la vida, quiero que le enseñes a él. Y entonces un hacendado pagaba y a ese le llamaban ayo, alguien que le ayudaba para que aprendiera, para que lo guiara en todo lo que tenía que conocer. Pablo dice que la ley nuestra, o la ley de Dios, la ley del antiguo pacto, dice que es el ayo. El ayo quiere decir el que nos lleva a Cristo, dice el ayo que nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley lo único que nos dice a nosotros, ustedes no me pueden cumplir, pero los voy a llevar a uno que sí me puede cumplir y se llama Jesús. Entonces vayan a Él. Con Él ustedes sí pueden cumplirme. Por eso, hermanos, es que el pacto nuestro es superior al antiguo pacto, porque el nuestro está escrito en el corazón y el autor de nuestro pacto es Cristo. Diga, es Cristo. Aleluya. Ahora, hermanos, cumplir la ley entonces es una locura. El fin de la ley es Cristo y nadie más que Cristo ha podido cumplir la ley. Así que nosotros cuando predicamos el mensaje del Evangelio y cuando demandamos a alguien que viva una vida de santidad, ve, hermanos, cuando nosotros, los predicadores de hoy, cuando usted escucha a un predicador de hoy que te demanda que mire, que tienes que vivir en santidad, que tienes que vivir en esto, que tienes que vivir en lo otro, y que tienes que apartarse de esto, y que tienes que apartarse de lo otro, y te lo dice, tienes que hacerlo, amárrese los pantalones, zóqueselas en agua, póngase bonito y hágalo en tus fuerzas, en tu voluntad. Cuando alguien está haciendo eso, lo único que está haciendo es que te está regresando a la ley. ¿Por qué? Porque en nuestras fuerzas naturales nosotros no podemos ni vivir en santidad, no podemos ni cumplir la ley, no podemos agradarle a Dios como Dios quiere que le agrademos. No sé si me entendieron. Para los que no me entendieron, les voy a repetir. De la única manera que usted y yo podemos cumplir esa ley, guardar esos mandamientos, vivir en santidad, vivir como Dios quiere que vivamos, es solamente por medio de Jesucristo dentro de nosotros. Cuando le damos lugar a Él, cuando usted dice, Señor, yo no puedo perdonar, reconozco que no puedo perdonar, Señor, pero tú en mí sí puedes hacerlo. Él perdona en usted. Pastor, pero la Biblia dice que si usted no perdona, Dios no te perdona, y que tengo que perdonar. Si usted tiene que perdonar, porque si usted no perdona, hermano, Dios no te perdona. ¿Me explico? Tiene que perdonar por fuerza. Quiera o no, tiene que perdonar, porque si usted no perdona, Dios no te perdona. Pero ¿cómo podemos perdonar nosotros? Con Cristo. Cuando usted dice, yo no puedo perdonar, Señor, pero yo quiero que tú me ayudes a perdonar, y le da lugar a Él en usted, usted se da cuenta que usted puede perdonar a una persona que le ha hecho daño, que lo ha herido, que ha hablado mal de usted, que le ha clavado el puñal por la espalda. Esa gente, pastor, pero es que yo no puedo perdonar, tengo años de cargar con un asunto con alguien y no lo puedo perdonar, simple y sencillamente porque nunca ha dejado a Cristo que trabaje en él, sencillamente. Porque dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo que pasa es que nosotros no le damos lugar para que ese amor se manifieste. El mismo amor de Dios en usted y en mí va a hacer que nosotros tengamos una actitud de perdón. Pero es con la ayuda de Él, es con la gracia de Él, hermanos. Por eso si alguien dice vivir para Cristo es difícil, no es difícil. Ser cristiano y cumplir la ley no es difícil. Todo es dejarlo a Él en nosotros. Es dejar que eso que Él ha puesto en nosotros se manifieste. Pero si alguien te dice que usted tiene que vivir para Dios en tus fuerzas,
con tu coraje, con tu fuerza de voluntad, hermanos, eso es como que te estuviera regresando a la ley. ¿Y sabe qué? No lo vas a poder hacer. No lo vas a poder cumplir. Te vas a decepcionar. Ahora, ¿qué hace el Señor con nosotros? ¿Qué hace Él? El Señor hace algo extraordinario. Él mismo viene a impartirse dentro de nosotros. Juan 1:4. Juan 1:4. Dice la palabra en Juan 1:4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esto no es una palabra de mucho grito, de mucha inspiración. Es una palabra de fundamento, hermanos, y de revelación. Dice, en Él estaba la vida. ¿Y la vida qué era? ¿Qué era la vida? La luz de los hombres. La luz de los hombres. La luz de los hombres. Ahora, hermanos. Ahora. Ahí nos está hablando, hermanos, de que en Cristo estaba la vida. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que hay 4 clases de vida. Hay 4 clases de vida. Hay vida biológica, natural. Hay vida biológica, psíquica, vida natural, anástrofe, sistema de vida y vida zoe. Son 4 formas de vida. Esas 4 formas, la Biblia lo habla, en el Nuevo Testamento habla de esas 4 de vida. Entonces, la primera vida que menciona, la palabra que habla la Biblia, es sobre la vida biológica, la vida que todos nosotros los seres humanos tenemos. La vida que todo ser viviente en esta tierra tiene, las plantas, los insectos, los seres humanos, todo lo que usted ve que tenga vida se llama vida bios. Del griego bios, que quiere decir vida biológica, vida que todos tienen. Todos tienen vida, hermanos. Cualquier cosa que usted vea a su alrededor que tenga vida, todo eso tiene la vida bios. Usted y yo tenemos la vida bios. Pero hay una segunda vida, que es la vida suché. ¿Qué es la vida suché? Es otra palabra griega para referirse a vida. Esta vida es una vida psíquica, relacionada con el corazón, la mente y el alma. Esto denota la vida en 2 aspectos principales. Número 1, como el aliento de Dios y como la parte del alma. Dice la palabra que cuando Dios sopló en el ser humano, que estaba inerte, allí, Adán y Eva, o en Adán en este caso, el cuerpo muerto, Dios sopló sobre él y esa vida, dice que al hacer contacto con el cuerpo, recibió vida ese cuerpo. La unión de esas 2 cosas, tanto el cuerpo como la vida que Dios sopló, dice que convirtió al hombre en un alma viviente. Todos en esta tierra somos almas vivientes en el caso de los seres humanos. Todos somos almas vivientes. Esa es la vida Zoché. Todo ser humano tiene alma. Todo ser humano tiene alma. Ser viviente. La tercera vida es la vida anástrofe. Esa vida anástrofe tiene que ver con una forma de vida. Con una forma de vida. Este es un sistema de vida de una manera de vivir especial. Pablo dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Está hablando de una forma de vida que se tenía. En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué está diciendo? En cuanto a esa forma que ustedes vivían antes. En cuanto a ese estilo de vida que ustedes tenían antes. Entonces, aquí habla de una vida que se construyó de una forma, que el ser humano hizo, de una forma. Hizo un estilo de vida. Todo ser humano en esta tierra tiene un estilo de vida. Entonces, ese estilo de vida se le llama se llama anástrofe en el griego. Y habla de un sistema de vida. Pero viene otra vida que habla en el libro del Nuevo Testamento, y mayormente en Juan, que se llama la vida zoé. Digo, amigos, zoé. Esto tiene que ver con la vida como origen. La vida como origen.
Tiene que ver la vida como origen, tiene que ver la vida como increada, como una vida que no tiene principio ni fin. Tiene que ver con una vida que es eterna. La vida Zoé es la vida de Dios, la vida de Dios. Entonces, lo que quiero que captemos es que en la Biblia, cuando habla de que en Él estaba la vida, no se está refiriendo ni a la vida bios, no se está refiriendo ni a la vida anástrofe, ni la vida suché, se está refiriendo que cuando dice que en Él estaba la vida, está diciendo en Él estaba la vida Zoé, la vida eterna, la vida increada, la vida que no tiene principio ni fin, la vida que ha sido, que es y que será y que nunca dejará de ser, la vida misma de Dios. En Él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En Cristo Jesús estaba la vida. Entonces, ahí encontramos que esa vida que estaba en Cristo, esa vida eterna, dice la palabra, que esa vida fue manifestada a los hombres. Dios vino a impartirla en nosotros. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben. Que esa vida fue la que Jesús impartió en usted y en mí. Nosotros tenemos vida de Dios en nosotros. Tenemos vida de Dios en nosotros. Lo que usted tiene dentro de usted no es cualquier cosa, hermanos. Cuando usted aceptó a Jesucristo, cuando usted lo recibió como Señor y Salvador, usted no recibió cualquier cosa. Usted recibió la vida Zoé de Dios, la vida increada, la vida eterna está en usted. Por eso es que nosotros tenemos vida eterna. Vida eterna y de la buena. Porque la otra vida natural es eterna también, pero es apartada de Dios. Y el destino final de esa otra vida es el infierno, es el castigo eterno. Es la separación de Dios para siempre. Pero la vida eterna, verdadera, es la que está con Dios y que estará un día para siempre con Dios. ¿Por qué? Porque es de Dios. Y es la que nosotros hemos recibido, es la que tenemos dentro de nosotros morando. La vida de Dios, hermanos. Por eso yo encuentro muy difícil que alguien se pueda perder si de verdad está agarrado al Señor. Es muy difícil, hermanos. Es muy difícil porque tenemos todo el potencial de parte de Dios para vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Dígale, Señor, gracias por esa vida que tú me has dado, por esa vida eterna que tengo dentro de mí. Dice la palabra, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó mediante Jesucristo su Hijo. Cuando Cristo nuestra vida, dice Pablo en Colosenses 3:4, cuando Cristo nuestra vida, o cuando Cristo vuestra vida, diga amigo, Cristo mi vida. Cuando Cristo mi vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados en gloria con Él. Nosotros también seremos manifestados en gloria con Él. Por eso la palabra dice que un día seremos como Él. Tal y como Él es, seremos. ¿Sabe por qué vamos a hacer? ¿Sabe por qué usted y yo vamos a ser como Él? Porque tenemos la vida de Él morando dentro de nosotros, sencillamente. Dios está en usted. Dios mora en usted. Por eso es que la ley de Dios ahora no está fuera de usted, está dentro de usted. Porque la ley de Dios es Dios mismo. La ley que se escribió en piedra fue hecha para un Dios. Y el único que la podía cumplir era Dios. Para decirle al hombre, ustedes no pueden cumplirla. Pero yo quiero que sepan que estas son mis reglas. Y estos son mis parámetros y de esta forma ustedes tienen que vivir. Y si no viven de esta forma, I'm sorry for you. Lo siento por ustedes. No tienen parte ni arte con este asunto. Diga, la vida de Dios está en mí. Amén. Por eso podemos decir que la vida es un misterio. Y aquí tenemos nosotros que entender, hermanos, este panorama tan importante debido a lo que vamos a poder explicar o vamos a tratar de explicar en esto, porque el problema de la gente hoy en día es que ignoran
que tienen dentro de ellos morando una vida poderosa, gloriosa, y que con esa vida gloriosa es para que vivamos, hermanos, no una vida derrotada, no una vida anímica, no una vida endeble, sino una vida fortalecida en Dios. Por eso es que cuando usted y yo, hermanos, nos sentimos a veces decaídos, desanimados, agotados, sentimos sin fuerza, y hacemos una cosa y lo otro, el único lugar donde nosotros nos refrescamos y nos fortalecemos es en Dios. Cuando venimos delante de Él, estamos delante de Él, nos energetizamos, como dicen por ahí en la radio ahora con este dicho del mundo, nos inyectamos. No droga ni nada de esas cosas, nos inyectamos de Él. Bueno, ya es muy común, ¿verdad? Inyectas, hermanos, ahí, le dicen a usted en la emisora, pero bueno, sabemos que estamos inyectados de la vida de Él, hermanos. Y nos llenamos de Él, que esa es la palabra bíblica, nos llenamos de Él. Y entonces salimos diferentes, salimos con nuevos ánimos, con nuevos deseos, con nuevas fuerzas, con nuevas ganas de vivir, con nuevos deseos de vivir, de seguir adelante, de servir al Señor. ¿Por qué? Porque la vida de Dios, hermanos, está en nosotros. Simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es estar conectados con la fuente de esa vida, que es el Señor. Por eso Jesús dijo, les vengo a enseñar a ustedes a tener vida de comunión, vida de oración. Porque mientras ustedes se mantengan en oración, ni la tentación puede con ustedes. Diga conmigo, mientras yo me mantenga en oración, ni la tentación puede conmigo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque usted tiene la vida de Dios dentro de usted. Y la comunión tuya con la de Él, conectado con esa fuente de vida, eso es lo que te, por así decirlo, eso es lo que te impermeabiliza. Te da una cobertura, te da una protección que ni el diablo te puede tocar. Por eso la Biblia dice, Pablo dice, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y el diablo no nos puede tocar, porque estamos cubiertos. La única manera que el diablo nos pueda tocar a nosotros es solamente que nosotros le demos lugar o que Dios lo permita. Solamente. Así como cuando Satanás le dijo al Señor, regáleme a Pedro unos segundos ahí, deme a Pedro, préstemelo. Y entonces dice que se lo dio. Pero no se preocupe, le dice Jesús a Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y lo que yo he hecho por ti es mayor que lo que el diablo va a hacer por ti. Así que no se preocupe, no se asuste. Aunque Pedro no entendía ni qué se trataba el asunto, pero eso era un asunto entre el diablo y Jesús. Y lo cierto es, hermanos, que cuando nuestra vida está con Dios, ni el diablo puede. Digo, amigo, ni el diablo puede. Excepto que nosotros nos salgamos, nos desconectemos. ¿Se están dando cuenta ustedes por qué es tan importante orar, hermanos? Yo casi debería predicar solo oración aquí. Es que yo siento que todo está conectado con vida de comunión nada más. Todo está unido con vida de comunión. Casi podría decirle, hermanos, que el problema de los creyentes es que no tienen, que es un problema de desconexión espiritual. El problema que sufrimos nosotros los cristianos se llama desconexión espiritual. Ahí está el problema, hermanos. No es que el pecado, no es que la comida, no es que esto, no es que el baile, no es que la bulla, no es que el mundo, no es que esto. Mire, hermano, nosotros le achacamos a que esto, a que el otro, que el sobrino, que a la abuela, que a la mamá, que a la señora, que al esposo, que ya no lo aguanto, que este diablo y esta diabla, y nosotros pensamos que eso, no, el problema no está en nadie, el problema está en nuestra conexión con Dios, en conexión con Dios. Por eso es que el diablo pelea tanto con nosotros para que no oremos. Por eso es que el diablo lucha para que usted y yo vivamos desconectados de Dios, hermanos. Por eso es que a veces nosotros aquí cuesta encontrar un martes aquí a todos ustedes orando. Yo sé que a muchos de ustedes les cuesta porque tienen que trabajar, pero hay otros que pudieran y no pueden, y no vienen. Se no pueden o sí pueden, no vienen. Y yo entiendo, hermano, que ustedes liberan una lucha contra todo eso. Yo sé que ustedes liberan una pelea, porque Jesús dijo claramente, la carne es débil. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y el diablo te dice, ¿para qué vas a ir a orar? Para que te vayas a poner a bosteciar allá y a dormirse allá en la silla, mejor se queda aquí en la casa. Aquí usted no se va a dormir. Es más,
dígale algo al Señor, siéntese y vea televisión, coma tranquilo y vea qué bien. No se duerme. Y usted se queda en la casa, come algo, ve televisión y no se duerme. Pero ¿cómo queda su espíritu? ¿Cómo queda usted por dentro? Ay, Señor, qué mala decisión tomé, me hubiera ido mejor. Aunque sea bosteciar, aunque sea dormirme allá en la silla, me hubiera ido. No me hubiera quedado aquí. No es cierto que nos sentimos mal nosotros, hermanos. Si usted no se siente mal, no se ha convertido. Seriamente, hermanos. Porque yo he vivido eso. En mi vida cristiana yo he sabido lo que es pasar por eso. Y después de eso sentirme como un perro, sentirme mal y sentirme como descarriado delante de Dios. Y decir, Señor, perdóname, esto no lo puedo negociar. Así que aquí no se trata de cómo me siento para ir o para no ir. El asunto es que aquí voy, aunque no quiera y aunque no tenga ganas. Pero estoy hablando de vida de conexión con Dios. Diga, vida de oración. Aleluya. ¿Qué tenemos dentro de nosotros, hermanos? ¿Cuál vida tenemos nosotros? Diga, tengo la vida de Dios. Diga, tengo la vida de Dios. La vida Zoé de Dios está dentro de nosotros. Cuando hablamos de esta vida, hermanos, estamos hablando del nivel de vida más alto que alguien en esta tierra pueda tener. El nivel de vida más alto se llama la vida increada de Dios, viviendo, morando, habitando, residiendo, conviviendo y estando con nosotros, dentro de nosotros. Tenemos la vida de Dios en nosotros, hermanos. Y esto es lo más lindo. Esta es uno de los regalos más grandes y por eso decimos que el pacto en el que nosotros vivimos es en un pacto que supera a todo cualquier otro pacto que haya habido a través de toda la historia del ser humano que haya existido en este planeta Tierra. Ni Noé, ni Adán, ni Moisés han vivido en ese pacto que nosotros vivimos hoy. ¿Por qué? Porque ellos, simplemente todo lo que ellos hicieron, todo eso, hermanos, ellos lo que estaban cumpliendo era un eslabón, cumpliendo una tarea, cumpliendo un propósito, viviendo una escena en la historia de la humanidad. Todo eso lo que estaban apuntando es que un día aparecería el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Cordero. Él vendría para impartirse en nosotros, porque dice que en Él estaba la vida. Está hablando que en Él estaba, quiere decir que Él era la vida antes de que la vida fuera. Y esa vida fue manifestada a los hombres. ¿Cuándo se manifestó a los hombres? Cuando vino por medio de Cristo. No cuando vino por medio de la ley. No cuando vino por medio de Noé. No cuando vino por medio de Adán. La vida se manifestó cuando vino Jesucristo. Y dice la palabra que esa vida se impartió, vino a morar dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Dígame, está dentro de mí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la vida de Dios puede llegar a nosotros? ¿O cómo puede fluir hacia nosotros? Apocalipsis 22:1 dice, Apocalipsis 22:1, ya casi nos estamos viendo, hermanos, no se preocupen. Yo sé que esta palabra es bastante difícil, misteriosa y yo sé que algunos están volando, pero no están agarrando nada, pero espero que agarren algo, hermanos, al final de esto. ¿Qué dice Apocalipsis 22:1? Así que entonces dice que de ese árbol, de eso venía la vida. Ve qué interesante, hermanos, que Génesis habla de un árbol y Apocalipsis cierra con un árbol. Génesis empieza hablando de un árbol de la vida. ¿Sabe quién era ese árbol de la vida? En Génesis era Jesucristo. Era Jesucristo. De ese árbol era el que tenía que comer, el hombre. Pero comió del árbol equivocado. Y ahora en Apocalipsis cierra que hay un árbol, donde dice que en ese árbol, de ese árbol viene medicina para naciones, eso es figurativo. Eso es figurativo. ¿Sabes a quién se está refiriendo ese árbol? Se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo es ese árbol. Y ese árbol vino a estar dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo fluye ese árbol en nosotros? Fluye por medio de Jesucristo cuando nosotros lo aceptamos, lo recibimos como Señor y Salvador. Él está dentro de nosotros. Y Él vino para hacer medicina a las naciones, como un río. Eso es lo que la iglesia no ha entendido todavía. La iglesia
es el ente de Dios para traer salud a las naciones, para traer esperanza a este mundo perdido, para traer luz a este mundo en caos, en desorden y en tiniebla. La iglesia somos la vida que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros somos, hermanos, los portadores de esa vida, los que llevamos esa vida. Adán recibió esa vida de Dios. Adán la recibió en el principio. Pero murió esa vida cuando pecó contra Dios, cuando desobedeció, perdió esa vida. Y entonces ahora tiene que darse esta otra parte donde Cristo viene otra vez dice la palabra que Él vino para impartirnos vida. Vean lo que dice la palabra aquí en Corintios 15:45. Así también dice, está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, vida suche. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuál es el postrer Adán? El último Adán, o el postrer Adán. En este caso, postrer y último lo mismo. El primer Adán recibió o fue llamado alma viviente. El segundo Adán, o el último Adán, la Biblia le dice espíritu vivificante. ¿Por qué espíritu vivificante? Porque Él vino a darnos vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Él vino a darnos vida. Y Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Él nos da vida en abundancia. Entonces, Él es impartidor de vida. Así que a Jesucristo se le conoce como el vivificador, el espíritu vivificante. ¿Sabe por qué? El espíritu que da vida. ¿Qué vino a hacer nosotros? A darnos vida. Dice la palabra que antes estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados, y Él vino a darnos vida. Ahora, el nuevo pacto consiste en esto, en que Dios no opera desde afuera de ti, sino que Él opera desde adentro. Digo, amigo, Dios opera desde adentro. En eso consiste el nuevo pacto, en resumen, hermanos. Él opera desde adentro de nosotros. Desde adentro de nosotros, no desde afuera. ¿Por qué? Porque la vida de Dios, ¿dónde está? Diga, está dentro de mí. Es decir, que al tener la vida de Dios, usted adquiere la habilidad de Dios, y eso te da como resultado dos cosas. Número uno, tienes conocimiento de los propósitos de Dios, y número dos, tienes la habilidad para cumplirlos. Cuando nosotros recibimos la vida de Dios en nosotros, una de las cosas que el Señor empieza a enseñarnos es acerca del propósito de Él para esta tierra. ¿Cuál es el propósito de Él para esta tierra? El propósito de Él para esta tierra es que el hombre pueda alcanzar la vida de Él, es que el hombre pueda ser bendecido, es que el hombre pueda ser salvo, es que el hombre pueda ser rescatado, es que el hombre pueda ser vuelto otra vez a su comunión con Él, es que el hombre vuelva a tener esa unión con Él. Y cuando vuelve a esa unión con Él, entonces el ser humano puede cumplir el propósito de Dios. Y si usted y yo lo entendemos, eso es parte de lo que Dios hace en nosotros, que entendamos el propósito de Dios. Y número dos, que entendamos que tenemos la habilidad para cumplirlo. Ahora, dígale que está a su lado, dígale, en el nuevo pacto, yo tengo conocimiento. Diga, tengo conocimiento interior de los propósitos de Dios. Y diga, tengo la habilidad divina para cumplirlo. ¿Todo lo puedo en quién? ¿Todo lo puedo en quién? Amén. Pablo dice, en Cristo Jesús, usted y yo somos todopoderosos. Porque eso es lo que somos. En Cristo Jesús somos todopoderosos. Todo lo puedo en Cristo, y todo es todo. Que Él me fortalece. ¿En quién podemos todo? ¿En quién podemos todo? Hermanos, en Cristo lo podemos todo. Diga, en Cristo todo lo puedo. Sin Cristo, nada puedo. Por eso,
a Cristo le voy, dice la ranchera. Amén. Y podemos cantar, nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Porque en Cristo todo lo puedo. Diga, en Cristo. Hermanos, piensen un momento, ¿qué hay en tu vida que usted dice, esto yo no lo puedo? Ahorita. ¿Qué es lo que usted dice, esto yo no lo puedo? Hay algunas cosas que estas yo no las puedo. O sea, no estoy hablando de pecar. No estoy hablando de hacer algo malo. Estoy hablando de algo que usted dice, para mí esto me ha sido un imposible. ¿Qué es lo que usted dice que yo no puedo? ¿Qué es lo que no podemos? ¿Hay algo que usted no puede? ¿Habrá algo que usted no pueda, hermanos? La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. Pastor, yo no puedo tener un negocio, todo lo puedo en Cristo. Pastor, yo no puedo tener una casa, todo lo puedo en Cristo. Pastor, yo no puedo tener un carro, todo lo puedo en Cristo. Pastor, yo no puedo tener una moto, todo lo puedo en Cristo. Pastor, yo no puedo tener una bicicleta, todo lo puedo en Cristo. Pastor, no puedo andar en bicicleta porque me caigo, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué no puede? Dígame, ¿qué no puede? ¿Hay algo que usted dice, no puedo? Cualquier cosa, hermanos, acúrrase de cualquier cosa que diga usted, no puedo eso. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. Pareciera muy idealista esta palabra y diríamos, suena muy lindo, pero no es tan real. Pero yo creo que lo que Pablo nos está diciendo a nosotros es que con Cristo en nosotros no existe ningún imposible. Con Cristo en nosotros no existe ningún imposible. Por eso Jesús dijo, para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. No hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. ¿Era posible que una mujer sin tener un hombre para acostarse con ella pudiera tener hijos? Humanamente es imposible. Pero el Señor, el ángel le dijo a María, concebirás y recibirás y será hijo del Altísimo. Imposible. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Diga, para Dios no hay nada imposible. Digo esto porque me río un poquito de esto porque me acordé de un chiste ahí de una muchacha una vez que apareció embarazada en la casa, ¿verdad? Y entonces nadie sabía quién era el papá de esa criatura. Y entonces decía, ¿pero quién es el papá de esa criatura? El Señor. El Señor. Y nunca decía quién era. Hasta que por fin apareció, ¿verdad? Por ahí. Pero no hay nada imposible para Él. Digan, nada imposible para Él. ¿Están aquí, hermanos? ¿Cuántos se pueden poner de pie y decir, Señor, gracias por la vida que tú me has dado? Porque esa vida me hace poderoso. Esa vida me hace más que vencedor. Esa vida me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa vida me dice que no existe ningún imposible para mí. Por lo tanto, desecho de mi mente toda idea negativa. Saco de mi mente todo pensamiento de imposibilidad. Quito de mi mente toda idea contraria a lo que la palabra del Señor me dice. Saco de mi mente de que este problema o este asunto de salud no se arreglará o no se sanará. Yo declaro en el nombre de Jesús que por la llaga de Cristo soy sano, soy libre, soy restaurado, soy bendecido y no existe ningún imposible para mí. Porque la vida de Dios, la vida zoe de Dios, la misma vida de Dios fue impartida en mí para que yo pueda cumplir la palabra, caminar en la palabra y mientras me mantenga conectado
conectado con esa vida y mientras me mantenga agarrado y conectado con esa fuente de vida, no existe ningún imposible. En el nombre de Jesús declaro que soy más que vencedor, porque Él me ha llamado, Él me ha escogido y Él me ha hecho un hijo de Él.